Muy buen día para todos y un cordial saludo en este nuevo día que el Señor nos permite en esta tierra, ¿verdad? Pero bueno, el tintico de la mañana. Hoy quiero cantar un coro que hace rato no cantamos. Muy interesante. Lo importante es siempre que cantemos esa letra, ¿verdad? Que expresamos, es como debemos hacernos en la mente, ¿verdad? Esa película, imaginarnos todo aquello que estamos cantando, porque igual hemos dicho que cuando cantamos también oramos. Entonces hoy tengo un coro que dice así: tú que buscas amor, amor verdadero, en el mundo jamás lo podrás encontrar. Tú que buscas amor, amor verdadero, en el mundo jamás lo podrás encontrar. Solo en Cristo Jesús que te puede dar de la fuente divina del amor. Tú que buscas la paz verdadera, en el mundo jamás la podrás encontrar. Tú que buscas la paz verdadera, en el mundo jamás la podrás encontrar. Solo en Cristo Jesús que te puede dar de la fuente divina de la paz. ¡Qué bien! Bueno, hoy continuamos entonces. Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes. Es otro mensaje interesante con base en los escritos de los reyes y continuidad que estuvimos hablando del rey Josías. Entonces, que comenzó a gobernar desde los 8 años y luego encontró un libro dentro de los tesoros y entró el dinero que había por montones y leyó el libro y se dio cuenta, ¿verdad?, que estaba haciendo las cosas como no eran. Segunda de Reyes 22. Y se arrepintió, y así nos pasa muchas veces. Creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero es a mi manera, a mi gusto, y resulta que la palabra del Señor dice otra cosa. Y cuando él encontró eso se asombró y fue, bueno, ¿verdad?, humilde, como un arrepentimiento bien grande. Y eso es cuando las personas entienden la palabra de Dios y aceptan al Señor Jesús como Salvador personal, hacen un cambio en sus vidas, porque realmente eso es lo que se trata, que se halle como allí ese tesoro, haya un cambio en sus vidas a partir de que hace esa verdadera decisión. Y así hizo este rey. Se lamentó mucho, bueno, de lo que por lo que venían haciendo, pero hizo un cambio. De todos los reyes, este rey es uno de los, digamos en palabras de nosotros, el mejor rey, ¿verdad?, de los reyes de la tierra, que fue este rey Josías. Entonces comenzó con una gran reforma religiosa. Continuamos mirando en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 1. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este día, por todas las bendiciones. Gracias principalmente por esa obra del Señor Jesús en la cruz, que sabemos que dio su vida por causa de esa naturaleza humana pecaminosa que aún tenemos, pero que gracias a esa gran obra hoy somos salvos. Estamos aquí entonces para cada día mejorar, crecer espiritualmente. Danos entendimiento, danos sabiduría, oh Dios, y que podamos seguir adelante cada día en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Difícil, ¿verdad? Somos difíciles de cambiar. Pero bueno, en algo tiene que ayudarnos cada día la palabra, en alguito. Y es poco a poco, no cambiamos de un día para otro, ni por menos podemos cambiar a otra persona. Cambiarla, no cambiar de pareja, sino cambiarle su carácter, su forma de ser, no es fácil. No podemos, es cada uno que tenemos que cambiar.
que de pronto alguien nos hace ver nuestros errores, nos ayuda, nos dicen las cosas, pero está en nosotros el cambiar. Entonces, como dije, Segunda de Reyes 23:1. Seguimos con Josías. Después de todo lo que pasó, dice: entonces el rey Josías mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces, vemos como este gran rey animó a todo el pueblo y le hizo entender y los convocó. Y no se quedó callado, ¿verdad? Porque ya él, por decirlo de alguna manera, hizo una decisión de fe. Ya él encontró el libro, se dio cuenta del error, pero entonces dijo, esto no es solo conmigo. Convocó, dice que a todos los reyes, ¿verdad? Y todos los varones, los moradores de Jerusalén, sacerdotes, profetas, todo el pueblo. Dice, desde el más chico hasta el más grande. Aquí vemos entonces una convocatoria sin acepción ni de personas, ni de edades, ni de estratos o estatus, ¿verdad? Estatus. Sacerdotes, pueblo, grandes, chicos, todos. Él hizo una buena acción en ese momento, los reunió a todos. Dijo, ahora hay que cambiar. Pero esa forma era que él estaba ayudando a su pueblo, porque ya él era salvo. Y dice que leyó para todos el libro. En el versículo 3 dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que le iban a seguir. Hacer un pacto es un compromiso y es muy serio, y antiguamente la palabra valía, ¿verdad? Antiguamente yo me acuerdo por allá de mi abuelo, cuando decía algo es porque estaba seguro, mientras estuviese vivo, ¿verdad? Dentro de su capacidad, cumplir aquello que prometió. Cumplir aquel pacto que hizo con el compadre, con el vecino. Era muy seria la cosa. La palabra empeñada era muy seria antiguamente. Ya en nuestra generación eso no vale, ¿verdad? Ya no. Ya la palabra no vale. Y así sea por lo más mínimo, ¿verdad? Tengo una cita con alguien y le digo, mira, nos vemos a las 8 en punto en este sitio. Llegan las 8 en punto y no he llegado. No madrugué. Me cogió el trancón. Cualquier cosa me pudo haber pasado, pero no llegué a las 8 en punto. Entonces hay una falta de respeto con la persona que está allí. Haya llegado o no haya llegado, hay una falta de respeto porque dije 8 en punto, ¿verdad? Hice un pacto, hice un compromiso. Ahí fallamos y caemos ya en una mentira, porque casi siempre después llegamos con la mentira. No, qué pena, llegué tarde, porque cualquier cosa inventamos. Y ya, entonces, por haber empeñado la palabra y no cumplir, decimos una mentira y así. Y eso pasa todos los días, ese se volvió el pan de cada día en toda la humanidad. Nos parece fácil, ¿verdad? Y son cosas tan sencillas, pero que si verdaderamente nos ponemos serios como son las cosas, el Señor cada día nos va a ayudar y nos vamos a crecer. ¿Por qué? Porque nuestra palabra vale. Nuestra palabra vale. Entonces aquí el rey hizo pacto de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos. Entonces esta reunión no fue para comer, no fue para que le vieran su cara. Algo muy serio, pero con el Señor.
que cumplirían sus mandamientos. Pero sigue, sus testimonios y sus estatutos. ¿Cómo dice? Con todo el corazón y con toda el alma cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces da a entender que no fue un pacto de momento, tampoco de emoción, de alegría. No fue así. Dice que fue un pacto con todo el corazón, con toda el alma, honestamente y con sinceridad. Realmente un cambio que se propusieron en sus vidas y a cumplir lo que estaba escrito en el libro que acababan de encontrar. A veces uno dice difícil o muy fuerte, pero no es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos costumbre, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hacer cosas que nos llaman la atención, cosas que me gustan, pero ¿qué vamos a hacer si ya eso no es del Señor? Lo que yo venía haciendo no es del Señor, y si me hago ese compromiso, ese pacto, entonces debo hacerlo, como dice aquí, de corazón. Y cuando hacemos ese pacto de corazón, también debe ser de acción, porque está bien, sí, pero llego a mi casa y lo primero que hago es aquello que, ¿verdad? Y eso fue lo que Josías y el pueblo enseguida tomaron acción también. Después de ese pacto de palabra vino la acción. Dice Segunda de Reyes 23:4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Tomó acción enseguida, dijo, bueno, aquí ya hicimos un pacto, vamos a seguir al Señor, y esto es lo que hay que quitar de nuestras vidas. Hemos quitado de nuestras vidas aquellas cosas viejas, aquellas cosas pasadas, aquello que yo hacía, aquello que me gustaba en la carne. ¿Será? Porque no es de palabras solamente. Aquí enseguida cogió utensilios que utilizaban para otros dioses y fuera. No hubo dolor del corazón, no hubo lamentación. Así son las cosas con nuestro Dios. Es más, eso es darle la importancia a Dios, a Jehová Dios, el sitio que se merece. Y si hicimos decisión de fe de aceptar al Señor Jesús, es respeto por el Señor Jesús. De sacar de mi vida todo aquello que es pasado, ¿verdad? Porque aún seguimos. Dice que en el versículo 5, Segunda de Reyes 23:5, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá, en los altares de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y todo el ejército de los cielos. Entonces, no hubo contemplación con estos sacerdotes que eran idólatras y hacían cosas para otros dioses. Hoy nos lamentamos, no, es que pobrecito, no, hay que llamar a las personas y hacerlas entrar en razón. Pero aquí de una vez sacó los sacerdotes fuera porque están haciendo lo que no es. O si no están conmigo, enemigo es. Dice, quemaban incienso. O sea, el Señor sí, en el templo quemaban incienso porque el Señor así lo mandó y así lo permitió, pero en un orden y sabía quién tenía que hacerlo. Aquí cogieron lo mismo, ¿no? También estamos quemando incienso. Estaban haciendo la cosa del Señor, ¿verdad? Claro. ¿En el templo del Señor queman incienso? Claro que sí. Entonces aquí para Baal también quemaban incienso. ¿Dónde está la diferencia? Estaban cogiendo las cosas del Señor para las cosas del mundo. Y aquí dice que era para Baal, para el sol, para la luna, la idolatría. Y dice,
y a los signos del zodiaco. Ah, cuántos seguimos hoy hoy cuántos leemos el signo del zodiaco. A ver qué me dice el brujo o la bruja para mañana. A ver cuándo me gano la lotería. Qué engaño, qué mentira. Pero aquí lo hacían. Y enseguida el rey mandó erradicar todo eso. Así debe ser nosotros en nuestras vidas. Sacar todas esas cosas viejas con dolor. Ay, es que, ay, esa canción tan divina que yo era niño y me recuerda. Pues sí, le recuerda la infancia. Pero esa canción realmente no trae nada bueno hoy en día para tu vida. Y así tenemos muchas costumbres, ¿verdad? Para no ir tan lejos. Eso es meterse ya con los trastos de aquel. Ay, es que el día de las brujas, el día de los niños. Ay, qué pobrecito, que hay que darle confites porque a los otros les dan dulces y a él no. No, eso es alimentarle la idolatría. No, es que Papá Noel tiene que darle un regalo porque los otros reciben. Eso es alimentar idolatría y darle al niño una imagen, desviarle desde muy niño su mente hacia estas cosas. Cosas que no están en la palabra. Hay que ser honestos y desde el principio enseñarle. Fijémonos, estamos hablando de Osías. Precisamente, él desde muy niño, Josías, desde muy niño, a los 8 años reinó y fue bien encaminado. Y llegó a una edad en que reconoció que estaba haciendo mal. Y así debe ser en nuestras vidas y con la juventud que viene. Ay, no, pobrecito, porque es que él ve cómo los otros juegan, les entregan regalos, ropa nueva. Es que viene el mes del niño, el día del niño. Contemplaciones que no son buenas. Y aquí lo estamos viendo. Versículo 6, Segunda de Reyes 23:6. E hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. ¡Quemó! O sea, ni siquiera como hacemos, ay, es que esa estampita, ay, tan bonita, me costó un dineral. Bueno, yo no soy tan asiduo de esa estampita, de ese santo, pero me costó mucho dinero. Voy a guardarla aquí y la pongo ahí donde los que entren la vean, porque es una estampita, me costó dinero. Y así, siempre tenemos una disculpa, una razón para justificar aquello que va en contra de nuestro Dios. Tenemos que ser certeros en ese sentido. Versículo 7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Entonces dentro del templo había tiendas y eran lugares de prostitución. Pero hoy en día no, es que pobrecitos, hay que dejarlos que hagan lo que quieran. Hoy en día pueden elegir el sexo que quieran. No, nació hembra, nació varón. Pero ahí está, estamos permitiendo la prostitución, porque eso es prostitución. El día de hoy, muchos adultos que les inculcaron ese tipo de cosas, terminan drogadictos y prostituidos porque la moral está por el suelo. Y llega el momento en que son personas que, digo yo, no tienen culpa. Los mayores, no, es que nació niño, pero yo quiero que sea niño. O nació niño y yo quiero que sea niña, y entonces lo van a dar a operar. Y son personas que con el tiempo tienen confusión en su mente. Pobrecitos, necesitan ayuda, necesitan un psicólogo. ¿Por qué? Porque desde muy niños los indujeron a lo que no era. Y hoy en día el mundo está así vamos, alcahueteando estas cosas que van en contra de la moral. Entonces dentro del mismo templo había, dice, prostitución idolátrica. Ahí estaban enredando la cosa, idolatría con prostitución. Josías erradicó eso. Pero lo estamos viviendo. Todo esto que está pasando, que estamos leyendo de Josías, no ha cambiado. Está pasando lo mismo en nuestra época. Entonces, cuando leemos esto es para que abramos nuestros ojos, abramos nuestra mente y miremos qué estoy haciendo yo por mi familia, qué estoy haciendo yo por mis hermanos en la iglesia, qué estoy haciendo yo por el pueblo, reuniéndolos, hablándoles de la verdad del Señor. O estoy pobreteando, ay sí, pobrecito, es que. Pero la palabra del Señor
no se negocia. Y podemos hacerlo. Y en el libro de en el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos porque los mandamientos no son gravosos. En el libro de Juan, primera de Juan creo que dice, los mandamientos no son gravosos, primera de Juan 5. O sea, el Señor no nos da nada que no podamos cumplir. Lo que pasa es que nuestra mente y lo que nos rodea, ¿verdad?, lo que tenemos, las posesiones, nos llevan a cada día, en muchas ocasiones, que haya más perversión. El que tiene plata y poder hace lo que quiere. Pero si no está guiado por el Señor, ahí vemos la perdición. Y aquí estamos leyendo lo que pasó, pero que todavía está pasando. Y seguiremos. Y ese dicho que dice la gente, decimos, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Desafortunadamente eso es lo que pasa. No leemos, no miramos y hacemos lo que a mí me parece. Segunda de Reyes 23:10, para no leer todo. Dice, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. O sea, estamos entrando en un camino más terrible. Estaban desviados en el camino que no era, pero tenían mucho fervor. ¿Por qué no cambiar ese fervor y esas acciones nuestras, pero sí esa energía hacia el camino del Señor? Recordamos a Pablo. El apóstol Pablo era un líder militar en contra de todos los cristianos. Perseguía, mataba, le metía fuerza, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesús lo llamó para que cambiara su vida y se transformó, y ya no fue Saulo de Tarso, sino fue Pablo, con la misma fuerza trabajó entonces para el Señor. No bajó la guardia, era fuerte como enemigo. Cuando entendió las cosas y siguió el camino del Señor, siguió siendo fuerte a favor del Señor, a favor de las cosas buenas. Y aquí entonces vemos cómo tenían esa fortaleza para pasar sus hijos por fuego. Usted es casado, usted es casada, usted tiene hijos. Bueno, y el que no tiene hijos tiene sobrinos. Siéntese un momento y piense eso. Que le digan, usted está con el Dios Tofet, vaya y tiene que pasar a Moloc su hijo, su niño, por fuego, la forma como fuera. Ahí sí no tenían contemplación en su corazón. Ahí sí había que hacerlo porque había que rendirle culto a esa persona o a ese supuesto Dios. Entonces vemos cómo tenían ese arraigo, ese ahínco hacia las cosas que no eran correctas. ¿Por qué no tener ese ahínco y esa fuerza hacia las cosas correctas? Y esto de pasar los hijos por fuego no lo mandó Dios, no era correcto. Sin embargo lo hacían. Pero hoy estamos en lo mismo. Permitimos que nuestros hijos hagan lo que quieren, que los críe otra persona, que sean guiados por otras personas que hoy en día con ese LG no sé qué, y no estamos pendientes. A los niños no hay que perderlos de vista. Mientras estén con nosotros deben estar allí y enseñándoles las buenas costumbres, sembrando en ellos la buena moral, la palabra de Dios, para que sean buenas personas por lo menos, porque hay muchos que, y lo hemos visto, muchos hijos en casas de cristianos toda la vida yendo a la iglesia, y cuando ya tienen poder de decisión se alejan y se van. Infortunadamente hay muchos que no siguen su vida, pero lo más importante es que se lleven esa raíz en su corazón de ser los mejores, de ser buenas personas. Importante, de ser buenos cristianos. ¿Por qué? Porque aquí en esta tierra nos morimos. Aquí no pasa nada. Pero el Señor dice que tenemos ese pecado, esa naturaleza humana pecaminosa en esta tierra. Pero el día que morimos, ese día es porque somos llamados a la presencia de Dios, a una mejor vida, a una vida eterna. Eso es lo importante.
Entonces tenemos que hacer el buen curso aquí en esta tierra para estar en la presencia del Señor. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Tener casas, carros, tener propiedades, tener conocimiento. Y he escuchado a muchas personas que dicen, no he visto, cuando una persona muere y la llevan al entierro, ¿verdad? Se llama un entierro, dice, no he visto el primer entierro que ya vi un trasteo detrás. Eso eran los indios, los indígenas, los antecesores míos allá en Boyacá, que se moría una persona, un indio, y entonces le metían comida, le metían alhajas, oro. Ellos tenían esa idea que iba para otra vida y que allí para que tuviera, y le metían de todo. Hoy que conocemos la palabra, eso no es verdad, pero sí vamos a tener todo eso. No hay necesidad de llevarlo, ni comida, ni alhajas, ni cosas. Vamos a tener en la presencia del Señor muchas cosas. Ahí dice, no vamos a tener ni hambre, ni calor, no vamos a tener nada, pero sí vamos a tener amor, paz, tranquilidad y muchas cosas. Hay que pensar eso en nuestra vida futura, en nuestra vida eterna, después que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, acá la idolatría estaba allí y eran capaces de hacer esto y muchas cosas más. Veamos el versículo 13, algo todavía más interesante. Es que yo me asombro cada vez que leo y entiendo algunas cosas. Segunda de Reyes 23:13. Asimismo, profanó el rey los lugares, el rey Josías, ¿no? Los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea, yo me pregunto, ¿verdad? El hombre más sabio de la tierra, Salomón. ¿Qué quiere Salomón?, le dijo el Señor. ¿Y él qué dijo? Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo, para ser el mejor, para... ¿Y qué le dio el Señor? Sabiduría. Dice que no hubo hombre más sabio sobre la tierra, más sabio que Salomón. Y Salomón lo probó, hizo de todo. Tenía poder, tenía dinero, tenía mando, tenía ejércitos, mujeres, 1,700 mujeres, 300 concubinas, algo así. O sea, una cosa. ¿Hasta dónde lo llevó la sabiduría? A pervertirse, porque al final se volvió también idólatra y tuvo muchos dioses por todo el poco de mujeres que tuvo. Y aquí dice que Salomón había construido a Astoret, para los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom. O sea, Salomón no sabría cómo decir ahí qué le pasó, ¿verdad? Se descarrió. Y vino entonces Josías y dijo, esto no está bien. Está bien que Salomón fue el gran rey y construyó esto, hizo esto a otros dioses. Fuera con todo eso. Puso bien la bandera del Señor, Josías. Entonces vemos cómo Josías hizo respetar al Señor después de tantos reyes. Porque después de Josías ya fue poquito que vino el exilio, ¿verdad? Babilónico, ya no fue muchos reyes. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, Josías entonces celebró la Pascua. Josías hizo algo que hacía muchos años no se hacía. Leamos en el Segunda de Reyes 23:25, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Sentó la bandera bien puesta Josías. ¿Qué dice en el versículo 21? Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá.
A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Terminó como cuando decimos con broche de oro. Hizo la Pascua que hacía muchos años no la hacían. Era un mandato del Señor. Hoy para nosotros ese mandato existe. Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué mandato tenemos? El Señor Jesús murió y dijo, haréis en memoria de mí cada primer día de la semana. ¿Escuchamos bien? El Señor Jesús en su palabra dijo, haréis esto en memoria de mí. Me recordarán cada primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana para nosotros los cristianos? El domingo. Todos los domingos. Habrá muchos que le da la pereza, que se cansen. No es así. Desayunamos, almorzamos, cenamos, hacemos todos los días lo mismo. Le vemos la cara al jefe todos los días. Eso no nos aburre, ¿cierto? Pero, es que hoy domingo hay que ir a la iglesia. No, por el contrario, vamos a participar de la cena del Señor. La instituyó cada primer día de la semana para recordar a ese gran Jesús que dio su vida por mí. Y que voy a ser salvo algún día. Algún día voy a reunirme con el Señor porque ya soy salvo. Eso es lo que pasa. Y qué interesante que en Segunda de Crónicas nos habla también, Segunda de Crónicas 35:18, ya el relato un poco más detallado, dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Hizo algo bueno, revivió en el corazón de la gente esto. La Pascua que no la hacían. ¿Cuántos aquí no hacen? Bueno, aquí se llama la Pascua, que es la fiesta. Pero hoy en día, ¿cuántas cantidades de personas se reúnen en los templos y no hacen memoria del Señor? No participan de la Santa Cena, del pan y del vino como lo instituyó Jesús. Hay unos que lo hacen cada mes, cada 6 meses, otros cada año. Pero precisamente estamos ante la presencia del Señor cada primer día de la semana y así renovamos nuestra vida, así crecemos espiritualmente, porque cuando usted desayuna un lunes y no almuerza ni cena y al martes no come, y resulta que usted cuando ya llega el fin de semana sin comer, está su cuerpo deteriorado, enfermo, comienzan a salirle situaciones y una hambre tremenda. Entonces cuando viene a comer todo, en un día quiere comerse, entonces cuando está lleno de problemas y de situaciones, quiere comerse todo y resulta que se atraganta y le da indigestión y le va peor. Entonces mejor así. El Señor dijo cada primer día de la semana, y lógicamente entre semana la lectura, y mantenemos ese contacto con el Señor. Es la invitación para que busquemos, ¿verdad?, la sana doctrina. Y si usted en su iglesia o en el sitio donde se congrega no hay Santa Cena, comience a mirar entonces, a leer el libro de Corintios, capítulo 11, participar de la Santa Cena del pan y el vino. Lo instituyó Jesús cada primer día de la semana. Y si no lo están haciendo, ahí están, como cuando encontró Josías pasando a los hijos de su pueblo por fuego. No están cumpliendo. Mal o bien lo están haciendo, eso solo Dios lo sabe. Yo estoy hablando del cumplimiento de la palabra de Dios. Y para terminar, vemos aquí que desde Salomón, desde David, ¿verdad? David, Salomón, todos estos reyes, hasta Josías, son los mismos que aparecen en Mateo capítulo 1, la descendencia de Jesús. O sea que Jesús fue representado en su familia por todos estos reyes. Fueron 19 reyes, pero hicieron lo malo. Solo hubo 2, ¿verdad? Josías y miramos un poquito atrás, Ezequías. Pero Ezequías también al final falló.
Pero esa es otra historia. Ezequías en el capítulo 20, que fue aquel que pidió, Señor, no me quiero morir. Y el Señor dijo, te voy a dar 15 años más de vida. Ezequías no fue tan malo, también fue un buen rey. Pero al final también quebró su corazón en ese sentido. Quería más vida cuando el Señor le dijo, ya no más. Qué bueno estar en la presencia del Señor. Bueno, se nos acabó el tiempo, vamos a orar, que el Señor nos bendiga. Les invito a que leamos esos capítulos, ¿verdad? Desde el 20, nuevamente, de Segunda de Reyes, capítulo 20, 21, 22, 23, ahí tenemos esas historias, pero no para leerlas y a ver qué pasó, no, para estudiarlas y qué está pasando en mi vida. Esto está pasando en mi vida realmente, hay que traerlo a mi vida. Estoy haciendo las cosas como no son. Todavía estoy adorando las costumbres, ¿verdad? Todo ese poco de fiestas religiosas que hay hoy en día, todo ese poco de santos, toda esa idolatría, el zodiaco y eso. Entonces, hagamos un alto en nuestra vida y hagamos respetar al Señor en mi vida. Si los demás no lo hacen, problema de cada uno, pero debe ser conciencia personal. Estoy haciendo las cosas como el Señor quiere. Con todos mis malos pensamientos, con todos mis chistes de doble sentido, o sea, cantidad de cosas que hay en mi vida, debo erradicarlas, porque eso no es para el Señor. Eso es hacer prostitución en el templo, como dice, somos templo del Espíritu Santo. Y eso es también hacer pasar los hijos por fuego. ¿Y para qué seguir? Hagamos conciencia, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te doy por este día, por todas las bendiciones, gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy, Señor, ponemos este día en tus manos para que tú nos guíes, nos protejas y cada día, pues, hoy todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos despedidos. Hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.